días. Esta es la plantilla de trabajo de la clínica remota del área de emergencias. En su folder del área de emergencia van a encontrar dos carpetas. Una carpeta que dice rúbrica, en la cual van a tener la rúbrica de evaluación por la cual ustedes van a ser evaluados cuando cursen por el área. En la otra carpeta llamada plantillas y documentos van a tener esta plantilla de trabajo del área, van a tener la ficha clínica digital del área y también van a tener el caso clínico que vamos a continuación presentar en qué consiste. ¿Cuáles son los objetivos de la clínica virtual de emergencia? El objetivo de la clínica virtual es que el estudiante diagnostique de una forma correcta y planifique un plan de tratamiento efectivo ante una situación clínica de urgencia odontológica donde se eliminen los signos y síntomas del paciente, poniendo en práctica conocimientos y procedimientos de otras áreas. Todo esto se realizará a partir de una situación de urgencia dada por el área de emergencia en el paciente asignado por la cátedra de diagnóstico. Cada uno de los conceptos emitidos por ustedes deben estar sustentados por fuentes bibliográficas confiables. En la carpeta de plantillas y documentos van a encontrar un documento que dice caso clínico, el cual va a tener el caso clínico dado por el área de diagnóstico. A ese caso se le van a anexar una serie de informaciones las cuales van a ser útiles para nosotros poder desarrollar esta plantilla de trabajo. ¿Cuál es la metodología de trabajo? Desde las primeras semanas del cuatrimestre y antes de ustedes estar asignado en el área, el estudiante recibirá una situación clínica de urgencias en el paciente integral dado por el área de diagnóstico, donde deberá ser desarrollada una secuencia de trabajo siguiendo las pautas dictadas por el área. ¿Qué quiere decir esto? En ese caso clínico que le dio el área de diagnóstico, en la panorámica y en las imágenes intraorales, las doctoras del área de emergencia van a marcar un elemento dentario el cual pueda llevar al paciente ante una situación de dolor y acuda al área de emergencia. Esa situación clínica va a tener una serie de elementos y de información que les van a poder permitir a ustedes desarrollar esta plantilla de trabajo. Es importante que tengamos claro lo siguiente, solamente serán asignados una vez durante todo el cuatrimestre. Por tanto, este carácter obligatorio, su participación el día de que se le dio la cita. Es decir, antes, cuando trabajábamos de manera presencial, a ustedes lo asignaban 3 veces en el cuatrimestre. Ahora, por un asunto de tiempo y de logística, solamente se van a asignar una vez al cuatrimestre una tanda. Es indispensable y es de carácter obligatorio que vayan ese día, porque si no van a su tanda que están asignados, no tenemos de dónde colocarle su evaluación. De igual manera, es indispensable también que el día de que estén asignados lleven el caso montado. De no llevarlo montado, no tendremos de dónde obtener su calificación. Si, por ejemplo, ustedes se les presenta alguna situación que sea una justificación válida por la cual ustedes no puedan asistir al área el día que estén asignados, deben de comunicarlo a la coordinación del área, pero traten en todo lo posible de no faltar a su asignación, porque será muy difícil volver a programar otro día el poder estar asignados. ¿Cuál es la situación clínica? ¿Qué es lo que va a tener ese caso clínico? Aparte de la información suministrada por el área de diagnóstico, va a presentar la edad del paciente, la historia médica, el motivo de la consulta, o sea, qué le duele, por qué está yendo al área, y le van a marcar la pieza que está afectada. A partir de estas informaciones, el estudiante deberá realizar el llenado de ficha y presentar un plan de tratamiento según la plantilla de trabajo. Esta que tenemos aquí es la ficha del área, la cual va a estar en el folder de plantillas y documentos. Estas fichas ustedes la van a llevar a partir de la información dada en el caso clínico. Esta ficha tienen que presentarla llena, al igual que el caso montado el día de su asignación. ¿Qué información nos va a dar el área? Nos va a dar la edad del paciente, nos va a especificar si el paciente tiene una condición sistémica preexistente, es decir, si es hipertenso, si es diabético, si por ejemplo es alérgico a algún medicamento o toma regularmente algún medicamento.
nos va a dar la molestia, es decir, me duele este diente de esta manera, me duele cuando tomo tal o como tal elemento, etcétera. Y un ejemplo de una situación clínica es la siguiente. Paciente femenina acude al área de emergencia presentando molestia a nivel antero superior izquierdo, que no puede ser localizada por la misma. Refiere que hace algunos años le realizaron un tratamiento endodóntico en un diente de adelante, pero ella no recuerda cuál fue. Miren, por ejemplo, esta es la información que nos da el área de diagnóstico. Fíjense la panorámica, fotos extraorales y fotos intraorales. A esa información, ¿qué le agrega el área de emergencia? Les va a agregar, marcarle la pieza la cual está presentando la molestia, tanto en la panorámica como en las fotos intraorales. Y también le especifica el caso clínico, como el ejemplo que vimos anterior. Entonces, ¿cuál es la secuencia de la presentación del caso? A partir de ahora en adelante, es todos los elementos que va a tener la plantilla de trabajo. La información que está suministrada aquí es la información mínima que debe de tener el caso. Ustedes pueden suministrar más información y otros recursos que lleven a dinamizar la presentación. Mientras más completa esté su presentación, mejor será su puntuación obtenida. Pero recuerden que lo que está aquí es la información mínima. En la presentación del caso, tiene que tener el sexo del paciente, que ustedes lo van a ver en la imagen, la edad que va a ser dada y todos los pacientes que ustedes se les suministren van a tener una condición sistémica preexistente. Por tanto, si la tienen que describir en qué consiste esa enfermedad, cuáles son los signos y síntomas que tiene, cuáles son las manifestaciones bucales y cuáles son los cuidados que hay que tener con ese paciente al momento de la consulta dental. Tienen que describir lo que sería el clínicamente, cómo se ve el paciente, o sea, el examen clínico que lo van a ver en la imagen intraoral. Tienen que realizar las pruebas diagnósticas, generalmente en el área, siempre hacemos la prueba de las pruebas pulpares, hacemos el frío, y de las pruebas periapicales, la percusión. Deben de realizar esas pruebas. Ven aquí como dicen que tienen que describir en qué consiste esa prueba y qué diagnóstico obtenemos a partir de ellas. En el examen radiográfico que debe de tener, deben de describir la cámara, cómo se observa, el conducto y la zona periapical. Deben de dar una conclusión diagnóstica dando un diagnóstico pulpar y un diagnóstico periapical y deben de describir las características clínicas y radiográficas de ambos diagnósticos. Por ejemplo, usted diagnosticó una necrosis. Usted tiene que especificar por qué usted diagnostica la necrosis, cuáles son las características clínicas y radiográficas de una necrosis, igual con su diagnóstico periapical. Toda la parte que vimos a continuación, que es la primera etapa de la plantilla de trabajo, ustedes están haciendo la presentación del caso, que es lo mismo que hacemos en el área de forma presencial. El paciente llega al área, usted lo evalúa, recolecta toda la información, le presenta el paciente a la doctora, luego toma la radiografía y la doctora le autoriza a comprar la ficha y a comenzar a trabajar. Es lo mismo que estamos haciendo aquí. En una primera etapa fue la presentación del caso, la doctora se la autoriza y luego usted empieza a desarrollar lo que es la etapa clínica. Aquí deben de iniciar dando un protocolo de bioseguridad, tomando en cuenta la situación en la que estamos viviendo del COVID-19, planteando un protocolo de bioseguridad tanto para nosotros como los operadores, como también para el paciente. En la técnica de anestesia y de aislamiento tienen que presentar lo que sería su bandeja de trabajo, cuál sería todo el instrumental a utilizar, la solución anestésica que implementarán en el paciente, qué técnica van a utilizar, descripción del aislamiento, el arco, la grapa, etcétera. Todo lo que está aquí tiene que estar desarrollado. Apertura. En esta etapa tienen que mencionar lo que sería la forma de apertura, si por ejemplo es un molar inferior, la pieza que afecta a su paciente, en ese molar inferior, cuál sería el lugar de apertura.
Todos los casos que veamos ahora en emergencia, el caso que usted programe y monte, el paciente tiene que ser medicado. Entonces, cuando usted haga la medicación del paciente, usted tiene que especificar qué analgésico antiinflamatorio usted le indicaría y qué antibiótico le indicaría y por qué. Aparte de indicarlo, tiene que mencionar el nombre genérico del medicamento y dos marcas comerciales. Por ejemplo, a ese paciente usted le va a indicar un analgésico antiinflamatorio. Usted sabe que su paciente no es alérgico a nada, entonces usted le quiere indicar, por ejemplo, ibuprofeno. Usted le va a indicar ibuprofeno de 600 miligramos. Ibuprofeno sería el nombre genérico. Aparte de ese nombre genérico, tiene que indicar dos marcas comerciales. Por ejemplo, le voy a indicar Advil y le voy a indicar Ibufar, que son dos marcas comerciales que existen en el mercado. Tiene que marcar cómo se la va a indicar, cuál sería la dosis y en qué tiempo lo haría. Pasaría lo mismo con un antibiótico. También la recomendación, ¿qué usted le recomienda a ese paciente? Terminar el tratamiento endodóntico y hacer una resina, o terminar el tratamiento endodóntico y hacer una restauración protésica. ¿Qué restauración protésica le recomienda? Eso sería en la parte de medicación y recomendación. Ya para concluir, recuerden que mientras más documentado esté su caso, mejor será la calificación obtenida y mejor será para ustedes. El uso de videos relacionados con el tema que favorezcan a dinamizar la presentación están permitidos. Recuerden que la tanda o el tiempo de la clínica virtual es de 3 horas. Por tanto, el tiempo de exposición de ustedes debe de durar mínimo 2 horas y 30 minutos. Por eso es que mientras más información contenga su presentación, mejor será. En otras áreas, ustedes tienen la posibilidad de hacer interconsulta entre una área u otra, porque tienen más tiempo asignados en ella. En el área de emergencia no ocurre lo mismo. Recuerden que solamente los van a asignar una vez. Usted tiene la posibilidad de que si el docente le realiza una pregunta puntual acerca del tema que usted desarrolló, las doctoras le van a dar un tiempo de 10 minutos para usted buscar esa información puntual acerca de un tema en específico que usted no supo responder o que le faltó a su presentación. Recuerden que tienen que llegar al área con el caso montado. No es que usted va a llegar al área sin ninguna información suministrada, sin ningún caso creado para que la doctora le dé tiempo a realizar la presentación. No, tienen que llegar con el caso montado y la interconsulta, recuerden que es solamente para buscar preguntas puntuales acerca de un tema específico. Esta es la rúbrica de evaluación que va a estar en su folder donde dice rúbrica para que ustedes puedan ver cada uno de los aspectos que se van a tomar en cuenta para usted evaluarlos. Cuando usted termine su asignación en el área, usted se va a ir con la nota puesta donde la doctora le va a explicar qué obtuvo y por qué, dónde perdió puntos, dónde no, elementos a mejorar, etc. Estas son fuentes bibliográficas, las cuales le pueden servir como apoyo para la información suministrada. Gracias. Cualquier duda o inquietud que tengan, no duden en escribirnos a cada uno de los correos institucionales de cada una de las doctoras. Muchas gracias.